Cordial saludo para todos y Dios me los bendiga. Voy a invitarles para leer Romanos capítulo 12. Los primeros dos versículos de este capítulo dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que vamos a compartir en el día de hoy lo he titulado Moldeados no, transformados sí. Observe que en el texto que acabamos de leer parece que toda la humanidad tuviera simplemente dos opciones, y de hecho así es, solo dos opciones. Una opción es ser moldeados por el tiempo en el que vivimos, por el mundo al que pertenecemos o en el cual vivimos. Esa es una opción. Y la otra opción es ser transformados, es decir, moldeados o transformados. Y por eso lo que quiero dejar en tu mente hoy es que moldeados no conviene que seamos moldeados por el mundo en el que vivimos. Sí conviene que seamos transformados. Ahora vamos a hablar de estas dos realidades que vive toda la humanidad. Un grupo vive la una y otro grupo vive esa otra realidad. Vamos a hablar de la primera, moldeados. Vamos a hablar de la gente que es moldeada. Y esta idea nace precisamente de esa parte del versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo. Nos da la idea, la expresión bíblica, esa parte del texto bíblico nos da la idea de tomar la forma de un molde, ¿cierto? Y hay una buena manera de explicar esto, muy sencilla, muy conocida. Cuando hacemos un postre, la manera es esta: cuando hacemos un postre, preparamos gelatina, batimos un contenido, nos queda algo así como líquido, y para condensar ese contenido que hemos preparado, ese postre que hemos preparado, para condensarlo hasta que tome la textura suficiente para disfrutarlo, lo colocamos en un recipiente. Y al final del proceso, este postre que queremos disfrutar tiene completamente la forma del recipiente en el que lo vaciamos. A eso le llamamos molde, es decir, el postre toma la forma del molde en el que es vaciado el preparado que hemos hecho para disfrutarlo más tarde. Y así entendemos entonces de qué manera es que el mundo nos quiere moldear, el tiempo en el que vivimos y el sistema que nos rodea quiere también darle forma, darle molde al ser humano. Pero aquí tenemos un mandato de parte del Señor: no os conforméis, es decir, no permitas ser moldeado por el mundo, por el tiempo en el que vive. Y tenemos que decir dos verdades importantes aquí. La primera es que esto es un mandamiento y quiero que lo veas así. Nota que está expresado en forma de mandamiento: no os conforméis. De la misma manera que allí en Éxodo 20 dice, no matarás, no robarás. Aquí está expresado de esta manera: no permitas que el mundo te moldee. Es lo que el texto nos está diciendo. Entonces, quiero que notes estos dos detalles, estas dos verdades importantes. La primera es que es un mandamiento, y la segunda que quiero que notes es que el texto no dice cómo llegamos a ser moldeados. Es decir, no nos muestra pasos para evitar, o si alguno quisiera dejarse moldear. El texto no dice, simplemente dice, no permitas eso, no os conforméis a este siglo, a este mundo en el que estás viviendo. ¿Por qué no nos dice cómo evitarlo? ¿Por qué no nos dice de qué manera se llega allá y para entonces saber cómo evitarlo? Por una simple razón: para dejar que el mundo nos moldee, no tenemos que hacer absolutamente nada. Si alguna persona deseara, me imagino que hay gente que lo desea,
Y quiero decirte que no conviene, pero hay gente que desea que el mundo le dé la forma de él a su vida. La persona simplemente no tiene que hacer nada, porque cuando se pertenece al mundo es como ser arrastrado por un río caudaloso. Eso es importante que lo entiendas. Todo el que hace parte del mundo, todo el que pertenece al mundo, porque no toda persona que vive en este mundo pertenece al mundo, pero cuando una persona decide pertenecer al mundo y vivir de acuerdo al mundo, el mundo es como un río caudaloso, lleno de fuertes corrientes y crecido a la vez. Y todo el que viaja en él terminará moldeado por aquella corriente impetuosa y realmente humanamente incontrolable, ¿cierto? Y la Biblia misma nos enseña a nosotros, es decir, que la Biblia misma es la que utiliza, la que define al mundo como un río. Y te lo quiero leer en Efesios capítulo 2. Voy a leer un par de versículos y allí vas a entender cómo la Biblia describe al mundo, a este sistema de este mundo, lo describe como un río lleno de corrientes fuertes. Dice Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y escucha esto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si prestaste atención a la lectura, te darás cuenta que aquí literalmente se dice que siguiendo la corriente de este mundo, aquí el mundo es comparado como un río lleno de fuertes corrientes, ¿cierto? Y todos los que viven en él van siendo arrastrados, van siendo llevados, van siendo empujados a ser sometidos a un molde que finalmente les dará una forma. Y eso es lo que el Señor nos advierte aquí, que si nosotros nos dejamos llevar por este mundo, si nosotros nos dejamos arrastrar por las diversas corrientes de este mundo, filosóficas, psicológicas, humanistas, terminamos siendo formados, moldeados por ese mundo. Y no hay que hacer nada, absolutamente nada. Y yo quiero darle dos ejemplos de cómo se llega a tener este molde y a tener esta forma. El primero es este, mira, no sé si te has dado cuenta, pero una gran mayoría de la población mundial hoy tiene un lenguaje soez. Cuando te sientas a hablar con ellos, te das cuenta que su lenguaje es vulgar, que su lenguaje es grosero, que no es un lenguaje decente. La mayoría de personas hoy habla así. Y tengo la certeza que no se propusieron hablar de esa manera, que menos estudiaron para hablar de esa manera, que no fue una decisión, sino que al vivir en este mundo y cada día estar involucrado en él y compartir con personas que tienen cierta forma de vida, cierto molde en su lenguaje, en su estructura de la personalidad, los que le rodean y los que le acompañan terminan hablando de esa manera. Por eso la mayoría de personas hoy, sin darse cuenta, dejaron el lenguaje decente, el lenguaje limpio, el lenguaje sencillo y pulcro, y han decidido o no han decidido, han terminado hablando con un lenguaje vulgar. ¿Se lo propusieron? No. Dijeron, doy este paso, doy esto otro y llego a esto. No. Pero ¿cuál es? ¿Por qué se llega a ese resultado? Porque definitivamente el mundo nos moldea a su estilo, a su forma. No sé si también te has dado cuenta, y este es el segundo ejemplo que te quiero dar, que muchas personas hoy, una gran mayoría de personas en este mundo, piensan que solo tienen derechos, viven y actúan
como si solo tuvieran derechos y no deberes. Con seguridad te has dado cuenta de eso, que muchas personas piensan y así viven, pensando que los padres tienen obligaciones con ellos, que el jefe de la empresa tiene obligaciones con ellos, que el gobernante de la ciudad, el gobernante de la nación tiene obligaciones con ellos. Y claro que tenemos claro, que lo entendemos con gran claridad, que los padres tienen obligaciones con los hijos, que los gobernantes tienen obligaciones con los hijos, pero el punto es este, que la mayoría de personas hoy piensa que solo tienen derechos y que no tienen obligaciones con los demás. Entonces hay todo un movimiento que reclama de los gobiernos y que reclama de los gobernantes. Y la pregunta es, ¿se dispusieron para llegar a ese molde en su pensamiento, en la estructura de su pensamiento? ¿Lo estudiaron, se capacitaron para esto? No. Simplemente el mundo que los rodea los ha ido moldeando, les ha dado esa forma, les ha dado esa estructura. Y es aquí donde el Señor nos dice que no debemos dejarnos moldear por el mundo en el que vivimos. Ahora, ¿pertenecemos a este mundo? Esa es una gran pregunta. La verdad es que todos vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y la única manera de evitar ser moldeados por el mundo en el que vivimos es que nuestra vida no le pertenezca a él, que no pertenezcamos al mundo aunque vivamos en él, que no pertenezcamos a este sistema aunque vivamos en él. Y eso suena extraño, pero es cierto. Mira, podemos vivir aquí y ahora en esta tierra y rodeado de todo este sistema, pero no pertenecerle a este sistema. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando dejamos de pertenecerle al mundo, cuando decidimos y tomamos la acción definitiva de que nuestra vida le pertenezca al Señor Jesucristo. Es decir, lo recibimos en nuestro corazón, le damos nuestra vida, lo declaramos como el dueño único y exclusivo de ella. Y ese día que recibimos y le damos nuestra vida a Cristo, ese día nuestra vida le pertenece a Él. Y si le pertenece a Él porque se la hemos entregado de manera sincera, entonces nuestra vida ya no le pertenece al mundo. Y ahora va a necesitar que se dé en la vida otro proceso, no el proceso de ser moldeados, sino otro proceso más importante y fundamental. Escucha lo que dijo el Señor Jesucristo mientras oraba, una de sus últimas oraciones en Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, estaba aquí en la tierra, estaba aquí en este mundo y sus discípulos también. Pero observa en el texto que hemos leído que el Señor Jesús está diciendo que Él no es del mundo y que sus discípulos tampoco son del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque aunque vivían aquí en esta tierra, rodeado de este sistema mundanal con todos sus antivalores y problemas, la vida de ellos le pertenecía al Señor, le pertenecía a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, que nuestra vida le pertenece a Dios y tomar la decisión y vivir de tal manera que no solo la decisión demuestre, sino nuestro estilo de vida demuestre que le pertenecemos al Señor. Y cuando eso sucede, dejamos de pertenecerle al mundo. Aunque vivamos en él, no le pertenecemos al mundo. Y si es así,
el mundo no podrá moldearnos, entonces jamás tomaremos la forma de él, ni en el lenguaje, ni en el comportamiento, ni en los pensamientos, y por lo tanto los resultados en tu vida serán diferentes a los que vive la gente que sí le pertenece a este sistema en el que se vive. Entonces, te planteo en esta hora un doble desafío. Primera parte de ese desafío, que el mundo salga de tu corazón, aunque tu cuerpo viva completo en medio de él. Y el segundo desafío es que el mundo pierda todo control sobre ti para que no seas moldeado por su poder. Para que no seas moldeado por su poder. Así que esa es la primera parte, evitar ser moldeados por este sistema en el que nos encontramos rodeados. Pero la segunda parte que el texto nos plantea es ser transformados. Por eso nuestro título, ¿cierto? Moldeados no, transformados sí. Hablemos entonces de ser transformados. Y allí en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, y escucha lo que sigue, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escúcheme esto que le voy a decir, que es muy importante. La mayoría de nosotros quisiéramos saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla, porque hemos aprendido que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Y yo te tengo que decir en este día que la vida del ser humano llega a ser verdaderamente buena y se disfruta en gran manera. La vida se convierte en una delicia cuando la vivimos en la voluntad de Dios. Entonces surge una gran tarea. ¿Cómo descubro cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para hacerla tal y como me sea revelada la voluntad de Dios? Y recuerda lo que te dije, tu vida será buena el día que la vivas en la voluntad del Señor. Y aquí en este texto se nos está diciendo que la manera de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es cuando somos transformados. Cuando somos transformados, entonces llegaremos a saber, a comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero necesitamos entonces ser transformados. Y si notas la estructura de este versículo 2, sabes que esto de ser transformado también es un mandamiento. Está expresado a manera de mandamiento. Es uno de los mandamientos del Nuevo Testamento, pero además es un mandamiento dentro de la doctrina ya elaborada del cristianismo, de la iglesia. Es decir, es un mandamiento que no va a cambiar, es un mandamiento definitivo, ¿cierto? Esto de ser transformados. Ahora, gracias a la palabra bendita de Dios, hoy podemos saber cómo transformamos nuestra mente. ¿Cómo vamos a transformar nuestra mente? La palabra del Señor nos lo dice. Y la palabra del Señor nos enseña que la mente del ser humano se transforma con 3 acciones. La primera acción es evitando ser moldeados por el mundo. Y ya lo dijimos. Si evitas que el mundo te moldee, tu mente será transformada, regenerada, renovada. Pero si permites que el mundo te moldee, tu mente será degenerada. Y eso es lo que hemos tratado de señalarles con el lenguaje y con ese hecho de que la gente hoy solo piensa que tiene derechos y no deberes. Lo segundo que una persona tiene que hacer para que su mente sea renovada
porque el texto nos va a enseñar, es decir, lo segundo que hay que hacer para ser transformados es lo que enseña el versículo 1. Cierto, el versículo 1 nos está diciendo que el Señor, por el gran amor que nos tiene, el Señor nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto de la razón. Ahora, la palabra que allí se utiliza para sacrificio es una palabra del Antiguo Testamento que significa holocausto, que es la palabra holocausto. Mira, en el libro de Levítico se habla de todos los sacrificios que se le ofrecían a Dios, sacrificios de animales y de todas las ofrendas que se le presentaban a Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, todo el libro de Levítico en esos 7 capítulos habla de las ofrendas y los sacrificios de animales que se le entregaban a Dios, con los cuales se honraba y se buscaba al Señor. Pero allí en el capítulo 1 tú vas a encontrar que el primer sacrificio del que se habla se llama holocausto. Y la diferencia del holocausto con los otros sacrificios es que el animal que se sacrificaba y que se partía en diferentes pedazos, en el holocausto se le ofrecía completamente al Señor. Nada de ese animal, nada de lo que era útil de ese animal, ninguna persona podía disfrutar de él. Nada de él se guardaba ni para el sacerdote, ni para el que lo ofrecía. Todo el animalito era quemado completamente en el altar del sacrificio. Absolutamente todo. Y allí en el primer capítulo de Levítico, cuando se habla de este sacrificio, vas a encontrar la palabra: todo es ofrecido a Dios, todo es ofrecido al Señor. Y aquí cuando el Señor nos dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, realmente lo que dice es que presentemos nuestros cuerpos en holocausto. Y está hablando del cuerpo, está hablando de esa parte física, pero realmente es una referencia a toda la vida del creyente, a toda la vida del ser humano. Entonces, lo segundo que hay que hacer para que seamos transformados es entregarnos completitos al Señor, como aquel sacrificio era quemado completamente en el altar del sacrificio. Usted y yo, si queremos realmente ser transformados, debemos rendirnos completamente al Señor. Debemos consumirnos completamente para el Señor, lo que significa que debes rendirle a Dios tus ojos. Estos ojos deben ser para honrar a Dios únicamente. Debes rendirle a Dios tu hablar, tu boca, tu capacidad del habla, y tu boca debe ser exclusivamente para honrar a Dios en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Debes entregarle a Dios tus oídos completamente para Dios. Debes entregarle a Dios tus manos, debes entregarle al Señor tus pies y debes entregarle al Señor tu mente, pero también tus sentimientos. Debes rendirte completamente a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. El día que hagas eso, eres como aquel animalito que se ofrecía voluntariamente, ¿cierto? Voluntariamente el dueño del animalito lo ofrecía y todo el animalito era completamente consumido por el fuego como un sacrificio para el Señor. Tenemos que entregarle a Dios todo lo que somos, todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, todo lo que tenemos. Y cuando eso hacemos, entonces estamos dando el segundo paso para que nuestra vida sea transformada, no moldeada por el mundo, sino transformada. Y quiero dejarte estas palabras.
quien no se ofrece como holocausto a Dios, vivirá en una constante lucha interior entre el deseo de santidad y los deseos de la carne. Y por lo general, cuando no hay una entrega total, gana siempre la carne. Por eso te invito a que te entregues completamente a Dios. Entonces estoy hablando de cómo nos transformamos. Nos transformamos evitando ser moldeados y nos transformamos ofreciéndonos en holocausto para Dios. Pero en tercer lugar, nos transformamos renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Y el versículo 2 dice, aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovarse aquí, la palabra transformarse que aquí se utiliza es la palabra metamorfosis o metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Y la mejor manera de entender esto, amados hermanos, es recordar ese proceso de la metamorfosis que sufre aquella pequeña existencia que se convierte en mariposa. Cierto, todos nosotros sabemos que la mariposa, antes de ser mariposa, era un huevo que se convierte en una oruga. Después la oruga se convierte en una crisálida. Y esta última experiencia de la vida de aquel animal pasa a ser mariposa. Pasa a ser mariposa, así como lo ves en la imagen, hay una transformación de lo que era simplemente un huevo hasta convertirse en una hermosa mariposa. Eso se llama transformación. Y es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos transformados, que suframos una metamorfosis, es decir, un cambio real desde el interior, pero que sea en gran manera visible en nuestra vida exterior. Así como del huevito se pasa a la mariposa, que hay un cambio completamente visible, ¿cierto? Pero un gran cambio desde el interior, pero que se manifiesta en la vida exterior. Y allí en el resto del libro de los Romanos tú vas a encontrar cómo el Señor espera que esa transformación sea real en términos prácticos. Por ejemplo, allí en la carta a los Romanos vamos a encontrar que el amor sea sin fingimiento, que debemos aborrecer lo malo y debemos amar el bien. También vas a encontrar, hablando de esa transformación en términos prácticos, que el Señor te va a decir, en cuanto dependa de ustedes, deben estar en paz con todos los hombres. Y allí en el capítulo 13 nos va a decir que nos sometamos a las autoridades superiores. Es decir, el Señor nos va, después de este planteamiento de ser transformado, nos va a llevar a la práctica y va a decir, si eres transformado, estas son las cosas que deben suceder en tu vida. ¿Cierto? Ahora, mis amados hermanos, aquí dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, debe ser renovada nuestra mente. ¿Cómo nos transformamos? Renovando nuestra mente. Y la única manera de renovar la mente es cambiando los contenidos que hay en la mente y cambiando los contenidos que le vamos a permitir llegar a nuestra mente. Eso es muy importante lo que acabo de decir. Muchas veces la mente nuestra está llena de pensamientos pecaminosos. Nuestra mente está llena de pensamientos carnales, de pensamientos mundanales. Y aquí se nos dice que debemos renovar la mente. Muchas veces la mente, los pensamientos están llenos de resentimientos, de odios y de amargura. Y aquí se nos dice que debemos renovar esos contenidos. Y debemos cambiarlo por contenidos que sean útiles, contenidos que sean buenos, contenidos sobre todo acerca de la persona
de Dios. Así que lo primero que vamos a hacer es que si queremos renovar nuestra mente, lo primero que debemos hacer es poner en práctica dos ejercicios. Dos ejercicios que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿cierto? Si queremos renovar nuestra mente, comencemos llenándola de la palabra de Dios y hagamos dos ejercicios allí. El primer ejercicio de ellos es: comience a memorizar la Biblia. Por favor, memorice la Biblia, saque tiempo para memorizar la Biblia, un versículo al día o por lo menos un versículo a la semana. Algunos tenemos la capacidad de guardar textos en la memoria, los leemos unas 3, 4 veces y lo predicamos y el texto se queda grabado en nuestra memoria. Pero usted haga el ejercicio de memorizar textos bíblicos, versículos bíblicos y tal vez capítulos de la Biblia. Y usted me dirá: pastor, mi memoria no sirve para eso, mi memoria no es capaz de esto. Y esa es una mentira, porque de la misma manera como tú has memorizado decenas de canciones cristianas en la iglesia, de la misma manera como has memorizado decenas de nombres de medicamentos y no se te olvidan, o decenas de nombres de personas, de la misma manera puedes memorizar textos de la Biblia. Lo que te quiero decir es que sí se puede memorizar la Biblia. No digas que no, que sí se puede. Así como memorizas otros contenidos, también puedes memorizar la palabra de Dios. Y ese es el primer ejercicio. Memoriza un versículo a la semana. Y si piensas que es mucho, entonces memoriza uno durante el mes y cada mes vas a memorizar un nuevo texto bíblico. Esto va cambiando el contenido que hay en tu mente y al renovarse tu mente, entonces tu vida será transformada, porque cuando se renuevan los pensamientos, se renueva la vida realmente. Y el segundo ejercicio es que te esfuerces por guardar las enseñanzas aprendidas de la palabra de Dios. No permitas que las enseñanzas aprendidas de la palabra de Dios se vayan de tu memoria. Esfuérzate por mantenerlas frescas y presentes. Pero además de estos dos ejercicios, te voy a pedir, si quieres renovar tu mente, que practiques Filipenses capítulo 4, versículo 8. Escucha lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El término pensar con el que termina este texto nos da la idea de retener en nuestra mente algo porque es de gran estima, porque es de gran valor. Por lo tanto, Filipenses capítulo 4, versículo 8, abarca los dos ejercicios que hemos dicho que debemos hacer con la palabra de Dios. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos invita a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es útil, en todo lo que es verdad, en todo lo que es honesto. Y quiero que con esa palabra virtud pienses en lo que es útil. Así que el Señor no solo nos pide que pensemos en lo que la Biblia dice y que llenemos nuestra palabra de la Biblia. El Señor también nos pide a nosotros que llenemos nuestra mente de todo lo que es útil y de todo lo que es verdad. Quiero decirte hoy una verdad importante, mis amados hermanos. No todas las cosas que no son bíblicas, no todos los contenidos que no son bíblicos son malos. Lo malo es lo que es antibíblico, pero si algo no es bíblico, pero tampoco es antibíblico, no necesariamente tiene que ser malo, puede ser bueno. Y te voy a dar un ejemplo.
Cuando una persona se dedica a estudiar medicina, la Biblia no dice todo lo que a esa persona se le enseña sobre la medicina. Y allí se le van a enseñar muchísimas cosas que son buenas, que son verdad y que son en gran manera útil. Así que si la persona llena su mente de esas cosas, no está llenando su mente de algo bíblico, pero está llenando su mente de algo que es bueno, que es útil, que es provechoso. Y es lo que Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos plantea. Mira, la Biblia no habla de tecnología, pero mira lo que hacemos hoy. A través de la tecnología la utilizamos para llevar la palabra de Dios. Así que qué bien se hace aprender un poco sobre esto. No es malo, es bueno. Cuando un abogado aprende de leyes, no todas las leyes están en la palabra de Dios, pero las leyes son en gran manera útil. Y ese es parte del problema de nosotros los cristianos, que pensamos que todo lo que no está en la Biblia es malo. No, lo malo es lo que sea contrario a lo que dice la Biblia. Pero si algo que no está en la Biblia no es contrario a lo que dice la Biblia, tal vez sea bueno y en gran manera útil. Llena tu mente de eso también, de esas cosas buenas, y estás cumpliendo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si llenas tu mente de todo lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es verdad, lo que es útil, y además la llenas de la palabra del Señor, tu mente será renovada de conceptos de pesimismo, de lenguaje soez y grosero, de pensamientos de rebeldía. Tu mente será renovada en su contenido y entonces tu vida será transformada, porque somos el resultado de lo que tenemos en nuestros pensamientos. Te planteo una vez más un doble desafío. Que el mundo salga de tu mente, aunque tu cuerpo viva completo en medio de él. Y consagra toda tu mente a la palabra de Dios y a todo lo que es de buen nombre, para que toda tu vida sea transformada a la imagen de Cristo. Y cerremos con estas palabras. No permitas que el mundo te moldee. Transfórmate para que seas instrumento en las manos de Dios para transformar a muchos. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, gracias te doy por esta palabra. Y pido, Señor, que tú la hagas vida en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.